Buenas tardes, hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Nos quedamos la semana pasada en Efesios 1:9. Hoy vamos a seguir dando la continuación y vamos a ver lo que dice Efesios 1:10. La palabra de Dios dice de esta manera: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de dispensación? Vamos a ver el significado de esta palabra dispensación o economía de Dios. Es distribuir, servir, administrar, encargar. Vamos a tomar la palabra administrar. La administración que Dios planeó y se propuso en sí mismo, según su deseo, es que en Cristo sean reunidas todas las cosas bajo una cabeza. Esa cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, en la plenitud de todos los tiempos, y esto se lleva a cabo en la impartición de la vida divina en su cuerpo, que es la Iglesia. También tenemos otra cita más en Colosenses capítulo 1 del versículo 16 al versículo 20. Acompáñame a esa cita bíblica que está en Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 20. La palabra de Dios dice: porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto indica que Cristo es el fin de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él, para que sean su posesión, en y por medio y para Él. Indican que la creación está relacionada con Cristo. La creación fue creada en Él y por medio de Él y para Él. Todas las cosas tienen que rendir tributo a Cristo, porque Él es la cabeza de toda la iglesia. Él es el Hijo de Dios. Él es el que venció en la cruz. Por eso, hoy en esta tarde estamos aprendiendo algo maravilloso, que la administración que Dios planeó y se propuso a sí mismo es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a continuar con esta enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios dice que en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo recibimos todo lo que el Padre nos prometió. Fuimos designados como herencia y como herederos de Dios, como nuestra herencia para nuestro deleite. Dios es nuestra herencia. Dios es para que tú y yo le disfrutemos. Él es nuestro deleite. En Cristo recibiremos siempre todo lo que el Padre nos prometió. Por eso es tan importante que en este estudio que estamos viendo entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Vamos a continuar, vamos adelante. Efesios capítulo 1 versículo 12.
dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12 dice que seamos para la alabanza de su gloria, que cada hijo de Dios exprese a Dios y por medio de esa expresión el mundo alabe a Dios y dé gloria a Él. Esa es la importancia de la dignidad de nuestro ministerio. Esa es la importancia de que caminamos en esta tierra con dignidad, con integridad, para que la gente alabe y dé gloria a Dios. Que cada hijo de Dios exprese a Dios y por medio de esa expresión, te repito, el mundo alabe a Dios y dé gloria a Dios. Muchas veces nosotros manchamos el nombre de Cristo con nuestras mala actuación en esta tierra. Al pecado ya no lo vemos como pecado. Al pecado lo vemos simplemente como una mancha, una falla nada más. Y decimos, no pasa nada. No, sí pasa, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando la palabra de Dios habla de muerte, habla de que nos alejamos de Dios. Nosotros debemos de cuidar, con mucho cuidado, la dignidad de Dios y de Cristo, porque si tú y yo somos la expresión de Cristo en esta tierra, tenemos que caminar dignamente para que este versículo, Efesios 1:12, se haga una realidad en nuestra vida, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos en Cristo. Si tú y yo estamos esperando a Cristo, debemos de ser una expresión correcta de Dios en esta tierra. Vamos a avanzar, vamos a Efesios 1:13. La palabra de Dios nos enseña, dice en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importante es que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Él, o sea, se trata de Cristo. Versículo tras versículo, en estos 12 versículos que hemos visto la importancia de que demos y brindemos gloria a Él, porque dice que en Él, o sea, en Cristo, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu Santo es ser marcados. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como sello para marcarnos e indicar que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, es quien entra en nosotros, nos imparte la imagen de Dios representada por el sello de Dios, y eso es lo que nos hace a su imagen y semejanza. Es lo que Él planeó según el beneplácito de Él, o sea, su deleite o su satisfacción. Qué importante es que entendamos este libro de Efesios. Entender la importancia de lo que dice Efesios 1:13. Dice que tú y yo, que hemos creído en Él, fuimos que sellados, marcados con su Espíritu Santo. Amén. Espero que nosotros que estamos llevando a cabo este estudio, cuando terminamos hayamos entendido lo maravilloso, lo importante
que es ser un hijo de Dios. Vamos avanzando, vamos a Efesios 1:14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Arras es un anticipo o garantía. Dios nos da su Espíritu Santo, no solo como garantía de nuestra herencia o seguridad, nuestra heredad, sino como un anticipo de todo lo que heredaremos de Dios como nuestro dueño para siempre. La frase redención de la posesión adquirida quiere decir que nosotros los redimidos de Dios somos la posesión de Dios, la cual adquirió comprándonos con la sangre preciosa de Cristo. Acompáñame al libro Primera de Pedro,